Bueno, estamos muy contentos de tener aquí en las instalaciones de Telemedellín al doctor Enrique Gómez, candidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional. Doctor Enrique, bienvenido a NTM Noticias Telemedellín, al canal local de Medellín. Bienvenido, muchas gracias. Denison, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un gran saludo a todos los televidentes de NTM. Felicitaciones pues por este espacio y gracias por la oportunidad. La verdad que este debate de las ideas o esta entrevista de las ideas se ha hecho para que todos los habitantes de Medellín, del Valle de Aburrá, de Antioquia y de Colombia, conozcan a través de Telemedellín, que hoy es el tercer canal público más visto de Colombia, el segundo con más suscriptores y seguidores en redes sociales, en plataformas digitales, puedan conocer las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales. Nos encontramos en un momento muy importante de la política local, de la política departamental y por supuesto de la política nacional. Doctor Enrique, la propuesta más importante que siempre nos hizo el Movimiento de Salvación Nacional fue el acuerdo sobre lo fundamental. ¿Cuál sería hoy en día los puntos centrales para este acuerdo de lo fundamental en Colombia? Denison, lo primero es que la gente entienda que no es un acuerdo entre politiqueros o con partidos políticos. Es un acuerdo que es una mecánica con los votantes, con los ciudadanos para transformar un Estado ineficiente, ineficaz, que no le cumple al ciudadano a través de 5 grandes puntos que siguen siendo vigentes a pesar de que Álvaro Gómez Hurtado los formuló por allá en 1990. Uno, que la ley se cumpla siempre para todos en condiciones de igualdad en todo momento y que no se vuelva a negociar la ley. Esto es determinante hoy, donde después de la experiencia que hemos vivido en el país con los acuerdos de paz, no hemos logrado precisamente que haya una transformación y seguimos en un clima de violencia y no se debe perpetuar ese sistema donde el delincuente piensa y cree que puede negociar la ley y que está excluido de su cumplimiento. La moral debe volver como condición esencial para la función pública. La ética y la moral son criterios que deben regir al funcionario no solo en actuaciones eficaces, sino obviamente frente a conductas que perjudican el bienestar y los bienes públicos. La reforma integral a la justicia. Sigue siendo un país sin justicia, el 11% de la población cree en la justicia, más de 89% de la población no cree en el sistema de justicia y el país se nos está disolviendo. Planteamos una reforma integral a la justicia que transforme y la vuelva eficaz, rápida, transparente para los ciudadanos y que la podamos alejar de la política. Cuando la justicia la metimos en la Constitución del 91 en la política, se oscureció, se llenó de barro, se llenó de fango, se le untó la cara y hoy día es una justicia politizada, una justicia que se mezcla de las mieles del poder y participa precisamente en esa red de complicidades que tanto daño le hace al país. El cuarto punto es el desarrollo. Solo a través del empleo superamos la pobreza y la desigualdad y debemos centrar todas nuestras energías en transformar productivamente a la sociedad colombiana, volverla competitiva, cambiar la educación, que es el gran factor de atraso para todos los ciudadanos en el país. Una educación que en las últimas pruebas de Saber 11 generó un dato dramático, tristísimo, demoledor. El 82% de los muchachos no pasó Saber 11 en 2021. Es una estadística que nos debe entristecer a todos y todo implica una transformación de esa educación precisamente para que haya desarrollo, empleo de calidad y transformación productiva. Hemos propuesto en esa agenda de desarrollo mega inversión en infraestructura. El país sigue con los atrasos, sigue llegando tarde al futuro en términos de infraestructura y eso debe cambiar. Y cierro en último con un punto que Álvaro Gómez trajo como pionero a la política colombiana y es el tema de la ecología. La regulación de las relaciones del ser humano en su visión y en su espacio productivo con el medio ambiente, una transformación en donde tengamos más confianza en el factor productivo y más rigurosidad en la protección de nuestros sistemas ambientales hoy día afectados por todas las actividades ilícitas, la siembra ilícita de cocaína y marihuana, la minería ilegal, la tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola a través de la tala de bosques. Son los puntos esenciales de este acuerdo sobre lo fundamental que le proponemos a todos los ciudadanos. Doctor Enrique, el Movimiento de Salvación Nacional que usted hoy lidera, que usted hoy preside, que usted hoy está consolidando de acuerdo a ese gran liderazgo, tanto de su tío, el doctor Álvaro Gómez, como de su padre, el doctor Enrique Gómez, ha sido un movimiento que de una u otra manera, a pesar de todos estos años
de que además después la Corte les permite estar hoy en la contienda electoral, ha sido crítico de los acuerdos de paz con las FARC o de la misma jurisdicción para la paz. ¿Qué haría usted en caso de ser presidente o si su posición es diferente frente a este tema con los acuerdos que se han llevado con las FARC? Yo creo que para el país y sobre todo para las víctimas y los municipios PEDET, que son los municipios seleccionados como más afectados por el proceso de violencia guerrillera de muchas décadas, la implementación de los acuerdos es una frustración. Se ha vuelto, por un lado, en un espacio burocrático lleno de trámites. Un OCAT de paz hoy día tiene, Denison, 36 pasos. Le estamos imponiendo a estas burocracias municipales débiles, precisamente municipios pobres, marginados, afectados por la violencia, una carrera de obstáculos en planeación nacional que impide la eficacia real de este propósito de hacer estas inversiones urgentes que están acordadas. La tasa de ejecución en términos de presupuesto de la paz es de menos del 10%. Está burocratizada, es imposible y no está al alcance de estos municipios y se llena de contraticos. Cada punto de estos 36 punticos se arregla con un asesor, con un consultor, y ya el Congreso, muchos senadores, son los que designan los ejecutores de estos convenios o, digamos, contratos para la paz. Y ya yo creo que eso va a ser una enorme fuente, no solo de decepción para estas comunidades, sino de corruptela del nivel central. Nosotros proponemos transformar eso, tomar la iniciativa, llevar la infraestructura básica. Mire, las cosas esenciales siguen haciendo falta en esas regiones, vías, acueductos, mejores escuelas, todo eso lo puede proveer el Estado rápidamente. Están los fondos, están las necesidades, quitémosle toda la parafernalia, toda la burocracia y sobre todo llevemos esas expectativas a la realidad. Lo peor que le puede pasar al ciudadano en Colombia es que le prometen y no le cumplen y el Estado no aparece. Entonces, eso por un lado. Lo otro es la desigualdad que toda esta retórica de la paz genera. Al lado de municipios PEDET, hay municipios con las mismas necesidades y ellos no son favorecidos. Eso no puede seguir siendo así. Por eso proponemos transformar la inversión en infraestructura precisamente para conectar todas las cabeceras con todas las veredas productivas del país, pero no con carreteras de aglomerado. En cuanto a la JEP, Denison, es una frustración. 1.5 billones ha costado, no ha producido un fallo y no se han abierto macrocasos de mucho interés para el país. Por ejemplo, el caso de delitos sexuales, reclutamiento forzado de menores y abuso sexual de menores es un macrocaso que está el más probado de todos y la JEP se niega a abrirlo. La inversión de recursos de defensa va en el 90% destinado a las defensas de las FARC, no a de las víctimas. ¿Y en qué quedó la verdad? ¿Qué sabemos de la FARC política? ¿Qué sabemos de narcotráfico y terrorismo de las FARC? ¿Qué sabemos de desplazamiento forzado de campesinos por parte de las FARC en esos predios que ya están empezando a reclamar, como lo vimos tristemente el 5 de marzo en la vereda del Sumapaz en el sur de Bogotá? Entonces sí hay transformaciones que son necesarias para enfocar todo ese esfuerzo precisamente y prioritariamente en las víctimas. Pero, doctor Enrique, pero usted ¿estaría a favor de, como presidente de la República de Colombia, continuar con el acuerdo de paz y seguir fortaleciendo esto que se hizo desde el gobierno de Juan Manuel Santos? Yo soy abogado y los contratos son para cumplirlos. Y hay que cumplir el contrato, pero hay que cumplirlo de manera adecuada. Y la expectativa de la sociedad colombiana es que las víctimas estén primero y que la reparación sea una realidad y que haya verdad, y eso no se está logrando. Y lo que sí no puede ser es que la paz sea una nueva fuente de enriquecimiento burocrático para las mandarines del poder central del país. Eso no estoy de acuerdo. Y en un posterior caso a esto, usted como presidente de la República estaría de acuerdo en empezar un proceso de diálogo para hacer un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN? Yo pienso que no. Pienso que la experiencia de La Habana no es positiva. Creo que el país está sumido como nunca antes en los cultivos ilícitos. Ya ni siquiera hay un inventario claro de a dónde van a terminar las hectáreas este año, posiblemente más de 300.000. Familias que malviven del cultivo de la coca atrapadas bajo el poder de Sinaloa, del cartel del Golfo. En muchas zonas del país la soberanía se ha perdido. Es una demostración de que frente a estos problemas de narcoterrorismo y de financiación de economías ilegales, porque el oro y la minería ilegal es otra megafuente de ingresos de la
ilegalidad y de la subversión. No sirven los diálogos, necesitamos recuperar la presencia efectiva del Estado en esos lugares, aumentarle el nivel de operaciones, y la presencia del Estado, como lo dije, para todos los municipios del país debe ser por fin efectiva, no simplemente una promesa que se queda en vallas, que se caen a los pocos años y sin las obras ejecutadas. Doctor Enrique, siempre Colombia, o desde 1990, conoció las propuestas de Salvación Nacional como unas propuestas conservadoras, pero que de una u otra manera estaban a tono con las transformaciones sociales de Colombia. ¿Cómo usted desde esta visión conservadora propone una modernización de la política, una interacción con la comunidad, piensan interactuar con esta sociedad colombiana que hoy propone una visión más progresista y de avanzada, que propone también unas conquistas liberales? ¿Cómo conectarse con esa sociedad, doctor Enrique? Pues es un gran dilema. Yo creo que una cosa es el avance en la estructura de derechos y garantías sociales, y nosotros proponemos un avance hacia una categoría única universal, que es la del ciudadano. Creemos que la otra doctrina progresista basada en privilegiar y enfatizar la acción del Estado en grupos y subgrupos y más grupos es una ruta hacia el conflicto social, es una ruta hacia la ruptura de la armonía. Nuestro llamado es a una armonía social en torno a un Estado que funcione efectivamente, no que funcione para grupos de interés específicos, sino que funcione en general para todos los ciudadanos en todos los lugares del país. Y lo que usted me dice sobre el progreso, nosotros pensamos que el cambio es bueno, pero siempre sobre la base de construir sobre lo construido, no un cambio dirigista en donde el Estado sea cada vez más protagonista y más intervencionista. Eso va en contra de nuestros principios conservadores. Creemos que hay que proteger la libertad personal, proteger la libertad de emprendimiento, proteger la libertad de opinión como elementos esenciales de una sociedad verdaderamente democrática, y el Estado reducido a sus roles esenciales, que desgraciadamente en el caso de nuestro Estado no los cumple. No hay seguridad ciudadana, no frenamos la corrupción, no administramos justicia y educamos pésimo a nuestros jóvenes. Esas misiones que sí son esenciales del Estado deben ser donde debemos concentrarnos para salir adelante como sociedad. Doctor Enrique, hoy vemos las encuestas y cada día su propuesta crece más en el favorecimiento de los colombianos. ¿Usted a qué cree se debe ese crecimiento precisamente en esos indicadores? Porque creo que hace décadas no existe una visión alterna de país, y hay muchos de nuestros conciudadanos que tienen esa visión que nosotros propongamos, un retorno a la educación en valores, a fortalecer la moral, a buscar la eficacia por encima del discurso. Una sociedad que se centra en el diálogo y la inacción siempre frustra a la gente, y necesitamos al contrario una sociedad que sea activa, ejecutora, echada para adelante, optimista, y que mire con valor su legado, su tradición y sus logros, no romper. Nosotros pensamos que romper, como se está proponiendo hoy en el debate presidencial, es un gran riesgo. Hay grandes cosas y creaciones colectivas que debemos proteger, no a la estatización de la salud, no a la estatización del ahorro privado en pensiones. Son grandes logros de la sociedad y puede ser un reversazo gravísimo para todos nosotros. Su propuesta, doctor Enrique Gómez, de Salvación Nacional, ¿es una alternativa de derecha en Colombia? Es así, y así la planteamos, y por eso hemos tenido tanta dificultad. Fíjese que aquí el innovador, a quien se censura, a quien se le ha excluido en los últimos 100 días de prácticamente todos los medios de prensa, es al conservador. Mire qué ironías. Mientras todos los demás candidatos con sus opciones ideológicas válidas, todas ellas. Si es que la democracia es diversidad, la democracia es dialéctica, la democracia es discusión de opciones diferentes. Así crece el ciudadano y así crece la política, pero hay una sistematicidad. A nosotros nos han censurado en todos los medios nacionales, y solo aquí, en un gran debate, en una gran exclusión y censura en el debate del Colombiano y Red Más Noticias, logramos romper el techo de cristal. Mire quién habla de romper el techo de cristal. El candidato conservador había sido excluido de todos los debates realizados en diciembre, enero, febrero y la mitad de marzo en todas las grandes cadenas del país. ¿Por qué? No lo sé. En Telemedellín siempre estamos abiertos al debate de las ideas, doctor Enrique. Y quiero decirle una cosa, si no es por la televisión regional y municipal del país,
yo estaría condenado al anonimato total. Aquí, en espacios como este, en todo el país, se nos han abierto las puertas. Ahí sí nos han invitado a los debates y a los programas de opinión y por eso hemos tenido alguna salida. Y le agradecemos mucho esta oportunidad que le da a todos los medellinenses también. Quisiéramos, para concluir esta entrevista de las ideas, conociendo sus propuestas, doctor Enrique, esta administración de la ciudad de Medellín propone una visión alternativa desde la independencia partidaria, propone también además una visión progresista, pero respetando y trazando la innovación, la tecnología, para que siempre el ciudadano esté en primera base de la administración, de lo público. ¿Usted cómo ha visto esta administración? Pues no soy experto, no vivo aquí, creo que ha sido innecesariamente polémica y ha usado muchas situaciones con demasiado énfasis, digamos, en la notoriedad del alcalde. Creo que un buen administrador debe estar más administrando que polemizando. Ha tenido retos muy grandes, importante obviamente en el tema del gran problema de Hidroituango, pero ahí se ha politizado innecesariamente todo ese proceso. Yo siento y entiendo que aquí en Medellín muchas personas ven esto como un escenario de renovación y me parece bien que se sacuda, que haya transformación. El Valle de Aburrá todo es orgullo nacional. Orgullo no solo por su movilidad, sino por el desarrollo y los indicadores sociales. Hay una parte de ciudadanos inconformes. Yo creo y yo le recomiendo al alcalde Quintero que deje de seguir el curso de la consulta popular. Yo invito al alcalde a que deje seguir el curso si confía en su gestión. Entiendo que los indicadores de opinión son favorables. ¿Por qué le molesta que se haga un espacio de democracia participativa y popular previsto en la Constitución? Se desgasta él, desgasta a la ciudadanía y desgasta a las instituciones. Está en la Constitución, dejémoslo fluir y que la opinión se manifieste. Si la gestión del alcalde es buena, como él lo alega, y la ciudadanía está contenta, pues fracasará esa consulta popular de la revocatoria del mandato. Es mi recomendación y desearle siempre la mejor suerte a las instituciones y vuelvo e insisto, construir sobre lo construido, respetar los procesos es importante para Medellín y es importante para el país. ¿Usted va hasta el final de esta contienda electoral? Hasta la primera vuelta, el 29 de mayo. Bueno, qué bueno que me hizo la pregunta, porque esa pregunta me la hacen como cada 43 minutos al día, pero yo no, debe haber un candidato con ideas conservadoras y de derecha en la primera vuelta. Es el escenario, el del balotaje, la primera vuelta, el escenario del voto de opinión. La gente no debe votar con miedo el 29 de mayo, debe votar por el mejor, por el que más le parezca en cualquiera de las distintas ofertas. Contra más oferta, más democracia. Contra más candidatos, más democracia. Por eso, Salvación Nacional, Enrique Gómez y mi candidato a la vicepresidencia, que es de aquí, de Medellín, Carlos Cuartas, un gran empresario de Antioquia, el único empresario de toda la baraja. Vamos a estar con Carlos precisamente en la primera vuelta para que exista la opción conservadora. Eso le hace bien a la democracia. ¿Y cuál es la empresa de Carlos Cuartas? Él tiene muchas empresas en las que ha sido directivo, no son de su propiedad. Ha trabajado en el sector de la metalmecánica, en el sector de hidrocarburos y hoy día está dedicado al tema de tecnologías digitales y dispositivos. Pero no es un ejecutivo de un conglomerado económico como aquí en Medellín funcionaba, es un empresario de verdad. Es un empresario independiente, tiene sus propios negocios. Correcto. Y creo que ha tenido una trayectoria en sectores bien interesantes, desde la manufactura, pasando por los servicios al comercio. ¿Usted va detrás del voto uribista en Colombia? Hombre, hay mucho conservador atrapado en el centro democrático, en cuerpo ajeno, digo yo. Y realmente nosotros, los que tenemos esta visión del mundo y esta visión de la sociedad, necesitamos a alguien que de verdad nos represente. Y yo los invito a ellos precisamente a que en la primera vuelta nos respalden con confianza. Aquí hay respaldo a las ideas conservadoras, hay visión de país conservador y hay integridad en esos temas que son de interés para quienes nos declaramos y pensamos en conservador. O sea que, claro que sí, hablo a muchos de esos conservadores atrapados en el centro democrático. Doctor Enrique, muchas gracias. Bienvenido siempre al Debate de las Ideas, a Telemedellín. En NTM, Noticias Telemedellín, siempre estaremos abiertos a el debate de las ideas. Hoy tuvimos al doctor Enrique Gómez, candidato presidencial por Salvación Nacional, una propuesta de derecha conservadora que también le habla a los principios del uribismo aquí en Antioquia
y aquí se le abre la oportunidad a todos para que puedan hablar. Muchas gracias, doctor Enrique, bienvenido a Telemedellín. Gracias, felicitaciones por el formato y por estas bellas instalaciones de Telemedellín.